Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que está en el libro de Éxodo del capítulo 14. De este capítulo he extraído un tema que lo he llamado Cuando la orden de Dios es marchar. ¿Cómo enfrentamos las cosas que tenemos por delante? Existen muchas cosas muy difíciles en la vida que a veces nos sentimos que no tenemos ninguna alternativa. Por donde se mira, no se ve salida. Tal vez en este momento usted está viviendo algo así. Quiero contarle que algo así vivió el pueblo de Israel en algún momento de la historia. Pero también la palabra de Dios nos enseña cómo ellos experimentaron el milagro de Dios de parte de nuestro Señor de una forma muy especial. Hoy nosotros, hoy usted puede vivir, experimentar el poder de Dios y ver cómo se expresa si nos abrimos a las posibilidades de Dios de una forma muy especial. Dios nos está llamando y nos invita para que le dejemos actuar a Él. A veces nos sentimos en la vida como que damos vueltas y vueltas, como que no avanzamos, como que giramos en el mismo lugar. Pasan los años, pasa el tiempo y las cosas no se dan, no avanzamos, damos vueltas y vueltas. En el texto bíblico del libro de Éxodo capítulo 14, quiero compartir con ustedes 4 cosas que he extraído o he tomado de allí. Una de ellas es que siempre hay dificultades o hay problemas. La segunda, que esas dificultades o esos problemas nos llevan a la desesperación. La tercera, la importancia de aprender a recibir consejo. Y la cuarta, que es el momento de marchar. En este orden vamos a mirar entonces la primera, que nos muestra allí la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 5 hasta el versículo 10. Y nos muestra sobre un problema muy grande o una dificultad muy fuerte que se presentó en la historia de Israel. Dice la palabra: y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El pueblo de Dios estaba pasando por un problema, y era que después que el faraón había cedido a causa de la mano de Dios para que fueran al desierto, alguien le dijo al faraón que ellos huían. Dice la palabra que entonces el faraón, al escuchar ese término, huir, con un corazón duro y obstinado, decidió ir a buscarlos. Ahí podemos observar que hay veces que nos vienen problemas, que cuando pensamos que todo está bien, llegan circunstancias que no esperábamos. Pues si miramos este caso del pueblo de Israel, el pueblo creía que por haber dejado ya la esclavitud, todo había terminado. Pero Faraón, tipo de adversidad, está demostrando que las dificultades siempre estarán allí. A pesar de las victorias que tengamos en la vida, a pesar de algunos logros, en algún momento se nos presentarán adversidades, dificultades
que se vuelve en un problema inmenso para nuestra vida. Situaciones muy complicadas, pero muy difíciles. Existen entonces circunstancias que tratarán de inmovilizarnos, que nos llevarán a experimentar temor, desesperanza. Estas circunstancias entonces, estos problemas tan complicados, pretenden como ridiculizarnos, como diciéndonos que no podemos salir adelante, cuando en Dios es lo contrario, cuando en Dios la promesa es que en Él somos más que vencedores. Se presentan situaciones humanamente que nos llevan a pensar que definitivamente estamos muertos, que no hay ninguna alternativa. Tal vez usted lo estará pensando en este momento en su salud, en ese problema que usted tiene en su salud, en esa situación que usted está viviendo aún en su economía, en esa situación que usted está viviendo en su familia, esa situación que usted vive en alguna circunstancia y usted piensa que definitivamente no tiene salida, que no hay ninguna salida. Estimado oyente, le invito a que experimente el recurso poderoso de nuestro Dios. En Él todo es posible conforme a su santa voluntad. La segunda reflexión que encontramos en el texto citado es la desesperación. Claro, cuando hay problemas, grandes dificultades, viene la impotencia, la desesperación que nos lleva inclusive hasta que nos produzca estrés. Dice en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 11 y versículo 12, y dijeron a Moisés, escuchen muy bien esto, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué tal un cuadro de estos, no? Claro, ante un problema, ante una dificultad, claro, viene el momento de la desesperación, del estrés, del abatimiento, de una situación tan compleja de estas. Así que cuando el pueblo de Israel se enteró que el faraón venía tras ellos, como nos muestran las escrituras, el pueblo se llenó de pánico. Humanamente es lógico, no tenían salida. Al frente de ellos el mar, según esa figura bíblica. A sus espaldas el enemigo. No tenían salida, no tenían alternativa. Yo estoy seguro que hay cosas que usted está viviendo que usted piensa que así le está sucediendo a usted. Esta situación de desesperación los llevó a ellos a tener un clamor con murmuración. Como nosotros, que hay veces que nos desesperamos cuando estamos pasando por alguna situación. Con facilidad nos olvidamos de los milagros de Dios que en algún momento de la historia ha hecho, ya sea en otros o en nuestra propia vida. Que esos milagros o esas proezas de Dios son garantía para nuestro hoy. Por lo tanto, debemos apelar a su poder, apelar a sus prodigios, apelar a su milagro, y que las circunstancias, los problemas no nos deben de llevar a la desesperación para sentirnos impotentes y casi pensar que estamos perdidos, que estamos muertos. Definitivamente la desesperación nos lleva a pelearnos inclusive entre nosotros mismos, con los demás, y hacerle reclamos a nuestro Dios. La desesperación nos lleva a perder la fe y la confianza en nuestro Dios. En un estado de esto, lo único que se ve es el inconveniente, el problema. Por eso, podemos cambiar. Ante una situación de estas, podemos cambiar cuando nosotros nos abrimos definitivamente al consejo de parte de Dios. Y esta es la tercera reflexión o enseñanza que nos muestra la palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tal esa palabra, ese consejo de parte de Dios a través del líder espiritual para el pueblo? Después de que el pueblo estaba totalmente desesperado, Moisés aconseja a que creyeran en Jehová y que pusieran su confianza en Dios. Esa es la invitación para usted, esa es la invitación para todos nosotros. Escuche los buenos consejos, escuche el consejo que la iglesia le está dando, escuche el consejo que viene de parte de nuestro Dios para que usted lo medite, lo reflexione y lo coloque en práctica. Es la oportunidad para hacerlo. En medio de lo que esté viviendo, hay palabra de Dios para su vida. Esa expresión del versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay situaciones que definitivamente, humanamente, no podemos solucionarlas. Tenemos que abrirnos al recurso de Dios, pero se hace interesante, muy interesante, que aprendamos a escuchar el consejo que viene de parte de nuestro Dios. Apreciado oyente, le invito a que escuche el consejo válido. Le invito a que aprenda a escuchar y a recibir orientación, no la orientación de su propia desesperación, no el consejo que de pronto en su estado de crisis usted empieza a actuar y a querer hacer cosas producto de la desesperación. Aprenda a escuchar el consejo de parte de Dios. Dios le quiere hablar a su vida. Dios tiene palabra para su vida. Y Dios quiere hacer un milagro en la vida suya. Permítale a Dios que eso suceda y usted va a ver cómo las cosas cambian. Hoy nos corresponde a nosotros desarrollar la confianza en Él, en nuestro Señor, convencidos que Él está con nosotros en cualquier situación. Por último, es necesario marchar. Es necesario empezar. Es necesario que nosotros empecemos a actuar. No podemos quedarnos estáticos toda la vida. Es necesario empezar a dar pasos de fe, con la seguridad, con la convicción que nuestro Dios está allí obrando. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Como quien dice, todo está dado. Las cosas ya están dadas. Así que empiecen a actuar. Jehová le dio la solución a Moisés. Versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué tal esa palabra? Hay cosas importantes que encontramos allí en el texto. Primero, esa orden contundente. Ya es hora de marchar, es hora de actuar, es hora de proceder. Y la otra, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Como quien dice, usted tiene el poder. Usted ya tiene los recursos. Así está sucediendo en nuestras vidas en la iglesia. Está el poder de Dios obrando y Dios nos está invitando a que nosotros actuemos y que no estemos dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que es hora de actuar en aquella circunstancia que usted está viviendo. Le invito a recibir la orientación de parte de Dios, pero que usted le crea al Señor, que le crea a nuestro Dios. Dios se glorificó en aquel entonces. Dios mostró su poder. Dios mostró su poder de una forma maravillosa. El mar y el faraón simboliza esa prueba, ese problema difícil de resolver, pero Dios hizo el milagro, Dios hizo el prodigio, Dios hizo la obra especial y en esa figura bíblica tan extraordinaria lo que nos muestra la enseñanza es que definitivamente cuando estamos en Dios suceden cosas extraordinarias, suceden cosas especiales que nosotros lo vemos difícil, pero para Dios todo es posible. En conclusión,
En conclusión, podríamos mencionar varias cosas para que tengamos en cuenta y las apliquemos, reflexionemos y oremos para nosotros cada día ver el recurso poderoso de Dios. Existen situaciones que se tornan muy difíciles y lo único que vemos es que es imposible superarlas. Es la primera conclusión. Y yo estoy seguro en esta hora y en la percepción espiritual que tengo en este momento que muchas personas están viviendo una situación así. Se sienten imposibilitados, incapaces. Se sienten que es imposible superar aquellas cosas que están viviendo. Esa situación los ha llevado a la desesperación, a la angustia, al conflicto entre las familias y con otras personas, a la desconfianza, a la duda, a la impotencia. Ante todo esto, quiero decirles que Dios a través de su palabra, Dios a través de su poder, tiene la alternativa suficiente y los recursos poderosos para que su vida sea totalmente diferente. Por lo tanto, amigo y hermano, es hora de marchar, es hora de actuar, es hora de dar el primer paso con seguridad, es hora de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, porque es que Dios ya lo ha ordenado, porque Dios ya lo ha dicho que es el momento de actuar, de marchar, de dar pasos con seguridad, con confianza, con la seguridad que Él está allí, que Él abre caminos, que Él actúa en aquellas cosas imposibles en nuestra vida. Permitámosle a Dios que esta sea la oportunidad para nosotros experimentar la gloria de Dios, la obra de Dios, en todos los aspectos de nuestra vida, en esos problemas de nuestra personalidad, en esas situaciones difíciles a nivel mental, en aquellas cosas, pero que es hora, que no podemos seguir en una condición estática, paralizados ante alguna circunstancia que posiblemente se está viviendo. La orden en este momento, la orden en esta hora, es que hay que marchar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito que actuemos con la seguridad que Dios, a través de su palabra y su poder, nos va a dar la victoria, y que a todos, que el Señor los bendiga en abundancia. Voy a orar por cada uno de ustedes. Le invito a que donde usted esté haga esta oración, que usted se arrodille o que allí donde se encuentre, o que usted haga un alto en este momento y que oremos, pero permítele a Dios. Contáctenos, estamos para servirle, estamos para ayudarle. Su vida en las manos de Dios es diferente. Usted puede ser un gigante, lograr grandes cosas si se coloca en las manos del Señor. No viva bajo el miedo, bajo el temor, bajo la angustia de las circunstancias. Le invito a que usted viva bajo la seguridad de un Dios que le está diciendo que es hora de actuar, que es hora de marchar, que es hora de avanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta hora. Te doy gracias, Dios, porque tu palabra nos sustenta, tu palabra nos da vida, porque tu palabra nos llena de esperanza y de regocijo en medio de tantas dificultades, en medio de tanta adversidad. Padre grande, en este momento nos colocamos delante de tu presencia y nos unimos como iglesia para interceder por todas las personas que están escuchando este mensaje. Que esta palabra es una palabra de sanidad, de liberación, de cambio, de transformación. Que es hora que usted se levante, que usted pueda marchar y que usted pueda vencer el pecado, que usted pueda vencer aquellas situaciones difíciles que lo tienen paralizado, que lo tienen estático. En el nombre de Cristo Jesús hay victoria y hay bendición. A todos, que el Señor les bendiga en abundancia y la iglesia les está esperando para apoyarles y para que ustedes reciban la bendición de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga.